dije el otro vídeo de la plegada asimétrica con autorrotación, también en el Campeonato de España. Condiciones... Salieron más nuevos. Por eso... Escucha un buen... Condiciones atómicas, como decía Félix. Sí. Y lo normal es que pase esto, ¿no? Si subimos muy rápido y por otro lado hay una capa de viento que no sube tanto o que baja, pues es mucha la diferencia. Entre más 9 y menos lo que sea, es normal que pliegue la vela lateral asimétrica. Vamos a analizar primero qué es lo que ha pasado. Si vemos aquí, justo en este momento, desde que asomar, entonces todavía tenemos todo ese lado abierto y esta es la plegada que ha entrado. Si no reaccionamos mientras está plegando y no frenamos nada, la plegada llega hasta su máximo, hasta chocar con la tela contra las líneas. Digamos que si la vela plega y yo no freno mientras plega, se meterá hasta el fondo, hasta tocar con las líneas que tienen tensión, que son las de atrás. Podría haber frenado mucho antes. Si está atento mirando la vela, un solo frenazo mientras pliega, frena esa plegada. Mientras está cayendo la vela, si yo freno, deja de plegar, ¿no? Pero bueno, en este caso no ha frenado nada y la plegada se mete del todo. Se queda enganchada en la mitad de la vela, justo. Entonces, bueno, la plegada lateral finalmente se queda enganchada con las cuerdas al 50% justo de la vela, a la mitad, con el logo ahí. Bastante enganchada, como muy metida, con mucha resistencia al viento. Entonces, ¿qué ocurre? Si no freno nada, que aquí no hay nada de freno, en el lado abierto un toquecito hecho así, pero muy poco. La vela tiende a girar de a poco, porque va primero despacio. Está plegada así y se empieza a inclinar de a poco. En todo este tramo tengo tiempo de frenar para corregir esa inercia. Pero cada vez va más, hasta que se inclina del todo en autorrotación. La vela gira. Y en un momento dado, la autorrotación girando, frena del lado plegado y este se abre. Vale. Se ve justo todo el lado plegado. Plegado, girando. Se abre justo cuando toca el freno de ese lado plegado. El único freno que ha tocado por ahora. Bueno, eso está correcto. Hay que por lo menos abrir esa plegada. Hay que abrirla. Para abrirla. Lo antes que pueda, que podía haberlo abierto arriba, pero lo ha abierto en ese momento. Podría haberlo abierto en cualquier momento, sí. Se abre, pero suelta de nuevo los frenos. Se queda un poco por los dos. La vela se vuelve a meter más. Como que al frenar se ha abierto así y ha vuelto a soltar, se ha vuelto a encarar la vela más todavía en esa autorrotación. Con la vela abierta, esta ya máxima velocidad, encarada hacia abajo. Barrena total. Barrena total, no sale, cuerpo a tope al exterior. Se le da el cuerpo al otro lado como no, pero bien, eso es correcto. Tengo que salir de ese giro. Tengo que echar el cuerpo a tope y el freno a tope. Vale. Pero ahí, en este momento, ya tengo que quitar el cuerpo. O sea, en cuanto consigo parar el giro de la autorrotación, tengo que volver a centrar el cuerpo o incluso al otro lado para parar la inercia. Si no, pues ocurre lo que ha ocurrido. Se va a un looping, ¿no? Sí, un looping. Llega, autorrota, cuerpo al exterior. Sí. Que eso está bien. Yo, si estoy girando hacia la izquierda, tendré que echar cuerpo a la derecha a tope y freno a la derecha también. Para salir de ese giro. Pero quitarlo rápido, ¿no? Pero en cuanto para la energía y empieza a caer, tengo que soltar y tirar de este lado. Para parar. Para parar ese penduleo. Si yo mantengo el cuerpo, ¿qué va a hacer? El looping perfecto. El looping. Lo bueno de estas velas de cross que casi no plegan, para el looping son realmente buenas.
hacen looping así. Ah, pero no es el looping lo que quería hacer este Ya, hombre. pero es que eso es lo que ocurre, que estás, Es lo que ocurre. de verdad pasas por arriba y ni se plega. Para parar, para seguir volando lo antes posible, pararlo lo antes posible, quitarse del marrón lo antes Ahí posible. está. Lo primero, si yo voy volando y acelerando como van ellos, Sí, va todo. pilotando con las bandas de atrás, Ujú. en cuanto note esa presión, turbulencia o mirando la, o sea, lo primero que hay que hacer es mirar la vela Lo que hay para que ver hacer es- qué es lo que ocurre. Mirar la vela. Contacto visual. Si no miro la vela es solo a través de sentirlo de las bandas. Mirando la vela veo que se pliega, puedo soltar y frenar. Tendría que frenar esa plegada. En cuanto está cayendo, pum, pum. Esto es así, un pum. Si es frontal de los dos y si es lateral como en este caso, de este lado. ¿Y el cuerpo? Claro, el cuerpo, si ya se está plegando, o sea, si ya se ha plegado como tenemos aquí, en principio está bien como lo he hecho. Ha tirado un poco del cuerpo hacia el lado abierto, Pero no le ha dado el freno. pero se ha dejado caer porque como no tenemos presión en el lado plegado, Él ha caído. siempre nos caemos a ese lado. Al haber presión aquí y aquí no, nos tumbamos hacia él. Está bien, tumbarse le da presión, pero claro, tenemos que reaccionar con los frenos. Entonces, para mí la reacción correcta cuando ya haya plegado la vela será tirar el peso al lado plegado, al lado abierto, Sí, para que no gire, un poco de freno al lado abierto, para que nos gire. Y ahora. y al lado plegado darle esos bombeos. Eso pararía rápidamente y se quedaría incluso la vela arriba y sin girar. Exactamente ahí, sin girar nada. Vale. Se pliega. Tiro el cuerpo al lado abierto, un poco de freno al lado abierto. Perfecto. Y bombeo Esa es la el salida lado. correcta de esa plegada. Pero vamos, suponemos que estamos en un marrón tan grande en el cual no nos ha dado tiempo a ello y ya la vela está ya después girando. empezando a girar con plegada. Ahí va. Y entonces, ¿cómo podemos terminar de parar ese giro, esa barrena con plegada antes de tiempo, antes de terminar con el looping? Eso se podría. Todo el, Ya estamos todo el metidos, tramo, ¿eh? Ya todo el estamos tramo que tenemos desde aquí, que está la vela arriba, hasta que autorrota, tenemos tiempo de pararlo, echando cuerpo, va a ser casi la misma acción. Casi la misma, ¿no? Echar el cuerpo al lado abierto, freno. Pero al la lado vela la abierto. tenemos enfrente, no Sí, delante. da No igual. pasa nada. No pasa nada, así, cuerpo y freno. Para obligarle a que no gire. O sea, Se termina parar parando. ese Se termina giro. parando. Pero termina por una batida o algo, ¿no? No, terminaría como la salida de ponte que giramos Está plegado todavía. y gira. Tengo que echar el cuerpo al lado abierto y frenar hasta que deja de parar, de girar, de girar, de girar, de girar. Vale. Vale. Pero lo mismo, yo aquí, una vez que deje de girar, tengo que soltar las acciones. Si mantengo cuerpo y freno, se pasa al otro lado. Vale, ok. Que es lo que ha pasado al final con el looping. Entonces, tanto si está plegada como si no, en esa autorrotación va a ser lo mismo. Cuerpo al interior, al lado abierto y freno. O sea que casi van a ser siempre las mismas acciones. A ver, si la acción del si vemos la plegada será lo mismo. El cuerpo y un poco de freno y bombear esa Hombre, plegada. lo de típico de siempre, vale. Y la acción de si ya está autorrotando será cuerpo, mucho más, Mucho más. claro, porque está girando. Sí. Tengo que salir de ese giro, parar ese giro. Y el freno en que haga falta. A lo mejor así, casi bastante freno. Casi bien doblada. Pero en cuanto deje de girar, Subir. subir. Incluso del otro lado un poco. Para parar lo que va, la inercia que llevaría Para parar el contragiro, el looping. El looping que iba a hacer. Bueno, aquí gira, se abre, rota. Cuerpo al exterior. Y tenía mucho rato para cambiar Tenía tiempo para y cambiar. pararlo. A lo mejor lo cambia tarde y para aquí, pero para aquí por lo menos. Ujú. Ha seguido con el cuerpo interior hasta que estaba por arriba de la vela ya, hasta el looping.
Una vez el looping... Una vez el looping, lo mejor ya es dejarlo pasar. Dejarlo el looping hacer. Lo que ha hecho ya, después la salida ha estado perfecto ya. Salir, pierde toda la inercia, caer del looping y estabilizar. Pero lo mismo, ¿qué es lo que buscamos para estabilizar? Es el cuerpo centrado. Si yo mantengo el cuerpo a un lado, siempre va a girar, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos eso es lo que ha hecho bien. Ha tirado cuerpo, 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 hasta que ha hecho el looping y ahí se ha quedado centrado. Nada más caer, se ha parado ya. Se ha estabilizado bien. ¿Sabes que este hombre, cuando se ha estabilizado después de todo esto, y es la primera vez que le ocurre una cosa así, tal y como ha salido, que cualquiera se va de ahí, se ha metido en la misma técnica y ha subido otra vez más? No, muy bien, muy bien. Sí, empieza a pitar. Ya, madre mía, qué fuerte, potente. No. Las situaciones en las térmicas y van encendidos todos ahí. Hay que pilotar. En térmica siempre va a ocurrir esta cosa. Hay aire que sube y que baja. O sea, esa plegada, cual para mí es la mejor forma de practicar, incluso con estas velas, las plegadas, es inflando en el suelo. Sí, inflando en el suelo. Con un viento laminar jugamos a plegar. Lo he hecho muchas veces, sí, ¿verdad? O otro amigo que venga y que la pliegue. Y tú tienes que intentar abrirla incluso en el suelo, que es hasta más complicado. No, es más complicado, pero las acciones van a ser las mismas. Si yo me paso de freno y de cuerpo, se va a caer. O sea que siempre lo de la campa soluciona mucho. La campa para este tipo de situaciones y practicar estas plegadas es el único sitio donde te va a hacer que la mano sea automática, ¿no? Si yo en el curso sí te mando a hacer una plegada, no es lo mismo, porque tú la plegas, se plega de una forma, más cuando suelte ya está casi abierta, se va a abrir. Aquí, haciendo campa, me puede dejar la vela que abata hasta que pliegue. ¿Sabes una cosa también? Que este tipo de velas son las que tienen los reflex y los tiburones. La boca del tiburón, y entonces está muy atrasada la banda. Sí. Cuando tú tiras de... se pliega un montón. Se pliega casi todo. Claro. Se pliega casi todo. O sea, intentar solucionar eso en el suelo es muy complicado. Los movimientos que voy a hacer en el suelo van a ser, bueno, una vez que se haya plegado, sujetar un poquito este lado para que no abata. El lado plegado, darle unos pum fuertes, tan fuertes como haga falta. Vale, al repítelo. Venga, házmelo, que este estaba... Mira, bueno, pongamos que yo estoy en el suelo y dejo que la vela bata de un lado hasta que se pliegue. Viendo cómo plega, tengo que hacer ese pum. ¿Eso o que un amigo te dé? O que un amigo te tire. Entonces yo estoy así, veo que se plegue y ese pum. Ese pum va a parar la plegada. E intentar ponerla arriba otra vez. Si se está plegando, va a dejar de plegar, pero si ya se ha plegado, es el que va a abrir la plegada también. Pues a lo mejor hace falta 1 o 2 pum, o 3. Para una corbata sería lo mismo. ¿Sí? Que eso también lo puede... Sería que alguien te haga la corbata y la levantes. Consigas controlarla y intentes abrirla. Y le des los pum que haga falta. Siempre la corbata se va a abrir también con el igual. No habrá que coger, no hay que tirar alguna vez de otra cuerda, eso lo mejor es eso. Lo de la cuerda del estabilo, pero depende de la corbata, eso solo si es pequeñita. Si es grande ya olvídate y tiras para acá, ¿no? Si es grande, lo mismo. Primero pum, lo primero. Antes de una pérdida y todo. Lo primero sería hacer ese pum. Nada más de que tengo la corbata, ese pum. Vale. Porque al meterle ese pum fuerte, por un momento lo estoy frenando todo. Como una pérdida muy rápida, digamos. Un pum y salir. Entonces se va levantando el aire un poquito de atrás y vale. lo va sacando de las cuerdas. También la presión que mandamos hacia la punta. Sí. Entonces ese pum, ya si es muy grande, absolutamente metida, vamos a tener que hacer la pérdida. Pero si es muy grande, intentamos antes lo del pum o lo del pum siempre primero. Y después, si no, pérdida. O sea, tenemos altura, hemos hecho un par de pum, no abre, vamos a la pérdida. Y ahora entonces. Claro, lo que pasa es que si no sabes hacer pérdida y meterte a hacer pérdida se va con la corbata. Pero la pérdida que tú dices que hay que hacerle es la pérdida a tope o pérdida de un tirón nada más y para chutarla. No hay más pérdida que la pérdida a tope. La pérdida a tope. Dejar que se doble por ahí atrás hasta que tú veas que está derecha digamos y abrir. Que la pérdida, una vez que entres, es pérdida. Da igual que sea para chutada o marcha atrás o frenada a tope. Pero la que necesitas para abrir la corbata, ¿cuál sería mejor? ¿A tope? Es marcha atrás, no hace falta ni a tope.
es como que la vela huele hacia atrás, Vale. el viento le entre hacia atrás Y empieza a hacia mover las adelante, cuerdas. y empuje la tela afuera de las líneas. Vale. O sea, la vela se encorbata porque la vela se plega Y se mete y ahí. está por delante. El viento le empuja hacia las cuerdas, Sí. la deja contra las cuerdas. Si yo hago un marcha atrás y el viento le entra al revés, La abre. Lo abre. Vale. ¿qué pasa? Que esa pérdida es la maniobra más peligrosa que existe. Sí, un curso CIR, que te llamen, No, que te hagan un ni curso siquiera en CIR. el curso sí, Se puede. aún en el curso sí sigue siendo lo más peligroso. No puedo ni que todo el mundo la haga, depende del nivel mucho. Porque no hay forma de practicarla de a poco. Una plegada, una autorrotación, un win-over, un looping, todo va de a poco progresivo. Puedo ir de a poco, A cada vez más. cada vez más. La pérdida no hay. La pérdida, O quiere sí. hacer la que quiere hacer, a tope, marcha atrás, no sé qué. ¿Es a tope o nada? Va. Que no hay Va a entrar. una forma progresiva de ir aprendiéndolo. Vale. Va a entrar en pérdida y lo que tiene de peligroso en verdad no es la entrada, sino la salida. La batida. Si yo suelto de una, la vela se infla rápido, abate. Hay que parar. Si la batida no la freno, pues va a batir hasta plegarse. Haciendo estas acciones de entrada y salida en pérdida, podríamos llegar a caer dentro de la vela. Ya, vale. O sea, podría batir tanto que ¿Qué la vela pasa? pasase por debajo de nosotros. O hacer Ya, el Infinity y practicarlo ya de camino. en uno de los cursos sí, con la Sceno, uno de los chicos hizo una pérdida y soltó y hizo un tumbling. Sí, Directo. Escucha, claro, la vela aprendió a hacer el tumbling. abre, pasa por debajo, se metió dentro de la línea y tiró paracaídas. Tiro para acá. Sí, claro. O sea, sí. Muchas gracias por todo, Raúl. Bueno, espero que Que os haya valga. servido de algo. Que valga para los pilotos que están iniciando en este tipo de Claro, de pilotaje es que no es ni acro ni nada, es... Ya el pilotaje en sí ya es pilotaje, necesario. claro. Y esto... ¡Todo bien! ¿Quién va a estar mejor que sin mí? Y desde este, tu canal de parapentes, queremos sortear entre todos los suscritos al canal 6 calendarios fotográficos y una suscripción para todo el año 2020 a la revista Parapente. Para participar, solo tienes que escribir cualquier cosa en los comentarios y, como he dicho antes, estar suscrito al canal. Si aún no lo estás, hazlo ya y participa. El sorteo se realizará antes del día 31 de este mes con un programa que extraerá aleatoriamente el ganador de la suscripción anual y a los 6 que le corresponderán los calendarios fotográficos de entre los suscritos que hayan comentado en este vídeo. Este sorteo es válido para cualquier parte del mundo. Participa, suerte y feliz Navidad.